por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Porque una vez, viendo tú a la muerte, Señor, viendo hasta la muerte de cruz, Señor, nos declaraste justos delante del Padre. Aún no mereciendo nada, Señor, el justo por los injustos se puso sobre la ira que era para mí. Gracias, Señor. Bien, buenas tardes a todos. Como siempre, es un gusto tener que compartir con ustedes. A la verdad, gracias. Gracias, de verdad. Estamos muy agradecidos que ustedes tengan la deferencia de seguirnos, pero también de querer aprender la escritura, la palabra del Señor. Pues bien, digamos que en medio de todo, pues, quería empezar este tiempo con algo de la alabanza, de nuestro equipo de adoración y alabanza, pues no sin de veras a hacerles una confidencia, y es que extraño la congregación, extraño la alabanza, la adoración. A cada uno de ustedes, Dios es bueno. Lo importante de todo esto es que la palabra no está presa y que estamos aprovechando bien el tiempo. Amén. Señor, te damos gracias y te bendecimos por tu amor y tu misericordia. Una vez más reconociendo, Señor, que sin ti no somos nada. Una vez más reconociendo, Señor, que todo te lo debemos a ti, Señor. Que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú eres santo, que tú eres justo. Señor, prepara nuestro entendimiento, Señor, para que sea iluminado por medio de tu Espíritu Santo y la revelación de tu palabra, Señor, sea para nosotros en este tiempo, Señor. Crecer y dar fruto, Señor, en toda buena obra, conforme está escrito, Señor, a nosotros que hemos nacido de nuevo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, pues después de manifestarles mi confidencia y de verdad de manifestar que uno extraña su congregación y extraña verlos a todos, y pues obviamente hacer nuestra alabanza es una gran bendición, de verdad. Para nosotros es una bendición muy grande tener que realmente ir y alabar al Señor y estar como congregación. Yo creo que es un tiempo muy, muy especial. Anhelando que llegue aquel día que no me alcanzo a imaginar cómo puede llegar a ser, ¿no, hermanos? Cuando nos digan otra vez a congregarnos, damos gracias al Señor. Bien, mi amado hermano, pues estamos en Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, y vamos al capítulo 1, y estaremos ciertamente hoy desde el capítulo 1 hasta el versículo 8, desarrollando nuestro tema el día de hoy. Amén. Hasta el versículo 8, desarrollando nuestro tema de hoy. Así que prepare su Biblia, prepare su corazón, pídale al Espíritu Santo del Dios Altísimo que le ilumine su mente y que la revelación hoy esté a la altura de nuestra necesidad, ¿sí? Que es espiritual. Amén. Que es de la palabra. Necesitamos del pan. Muy bien. Tendríamos que entonces leer inicialmente desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Dice
el apóstol Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y sigue la palabra y dice: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Versículo 6 del capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Amén. Así que, mi amado hermano, prepárese y empieza el apóstol Pablo con un saludo. Vamos a dividir nuestro estudio hoy en dos partes, 1 y 2, que es el saludo de Pablo. ¿A quién se está dirigiendo? Bueno, ya en 2 ocasiones anteriores les hice el marco de la situación, después hicimos una introducción y ahora vamos a ver el 1 y 2, en la introducción y en qué consiste el saludo del apóstol Pablo, y del 3 al 8 veremos entonces a quién se está dirigiendo y qué ocurrió con eso a quienes él se estaba dirigiendo. Amén. ¿Están preparados? Muy bien, pues damos gracias al Señor por eso. Damos gracias al Señor por eso. Es inevitable como en este tiempo, y déjeme hacer una introducción, se acomodó a un cristianismo, la gente se ha venido acostumbrando como a un cristianismo, ¿no? Como muy liviano, como muy light. El que dice ser cristiano pareciera que se acomodó, y ciertamente para que se le esté cuidando, ciertamente para que se le suplan sus propias necesidades, cuando el mensaje central realmente del cristianismo es una completa renuncia a nosotros mismos. O sea, es una completa renuncia a lo que nosotros hemos anhelado. Se sustituyó ciertamente con este nuevo cristianismo cómodo y light, se sustituyó lo radical de nuestra fe por lo cómodo. Pareciera que eso es lo que se había venido dando, y era lo que el apóstol Pablo quería evitarle de alguna manera a los de Colosas. Ellos vivían en Colosas, pero no hacían parte de esa cultura de Colosas, y él quería evitarles de alguna manera que se fueran acomodando a raíz de algunas herejías. Vimos las herejías de Colosas, ¿se acuerdan? La herejía colosense, una que era filosofía y la otra era que era una costumbre judaica, querían volver a judaizar. Eso lo vimos en el día de ayer. Pero bien, todo esto el apóstol Pablo ciertamente lo va a referir en la carta, pero más que todo haciéndoles saber a ellos que tienen que seguirse cuidando. Tienen que seguirse cuidando en el evangelio, que tienen que seguirse cuidando en la fe, que tienen que seguirse cuidando porque hay ciertas doctrinas que quieren adaptarse a ellos y quieren como ponerlos o volverlos a poner en el camino del que ellos venían. Así que, mi amado hermano, de forma tal que cuando el apóstol Pablo hace el llamado, ¿no? Va a hacer el llamado y lo vamos a ver más adelante cómo hace su llamado. El apóstol Pablo se dirige en este momento, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Bien, noten cómo dice Pablo, apóstol, pero dice de Jesucristo. O sea, no fue un apóstol que fue apóstol impuesto por él, sino que dice de, o sea, como quien sirve. Entonces el apóstol Pablo aquí se refleja como un servidor de Cristo y dice por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios es que Pablo fuera servidor ciertamente para predicar el evangelio de Cristo, y el hermano Timoteo, o sea, a quien estaba formando, su discípulo allegado. Versículo 2. Y a los santos, dice el apóstol Pablo, y a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A los santos y fieles hermanos, se está refiriendo a los hermanos de la iglesia en Colosas. Se está refiriendo a unos hermanos que desde que conocieron el evangelio, que desde que conocieron la verdad, empezaron de alguna forma a desarrollar dos características muy claves de acuerdo al saludo de Pablo. Primero, santos. Santos significa apartado para Dios. Segundo, fieles. ¿Fieles a qué, Pablo? A lo que habían creído. ¿Y en quién habían creído? En Cristo Jesús.
Y dice el apóstol Pablo, gracia y paz. O sea, cuando habla de gracia y paz, porque a veces no nos detenemos en algunos términos, gracia es un regalo inmerecido y paz es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que viene de Dios, que mora en nuestros corazones a causa de haber creído en el evangelio. Esto es ¿quién? Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo se refiere de esta manera, dice, gracia y paz sean a vosotros, o sea, a los hermanos en la iglesia en Colosas, de Dios. Esa gracia y esa paz vienen ¿de quién? De Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracia y paz, dice el apóstol Pablo. Amén. El apóstol Pablo empieza con este saludo y dice siempre, bueno, ya hace el saludo a sus hermanos. Y en el versículo 3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Atentos, tengan mucho cuidado. Aquí dice la palabra, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios. O sea, las oraciones sí estaban compuestas ciertamente en el cuidado para la iglesia en Colosa, pero las oraciones estaban dirigidas en una actitud de gracias a Dios. ¿Por quién? Por vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Por la iglesia en Colosas. O sea, lo que el apóstol Pablo estaba haciendo siempre que se hincaba era decir, Señor, gracias por estos hermanos que han sido apartados para ti, santos, que se mantienen fieles en qué, en el evangelio. ¿Cuál evangelio, Pablo? El de Cristo, cuya gracia y cuya paz los ha arropado, y esto que viene de ti, Señor, nuestro Dios, y viene de Jesucristo. Amén. Vamos bien, mis amados hermanos. Espero que nos vayamos ciertamente de alguna manera ciertamente adecuando al estudio. Por eso es muy importante, hermano, que usted esté vinculado en cada uno de los estudios para que podamos desarrollar juiciosamente lo que el evangelio siempre tiene para nosotros. Así que, de forma tal, mi amado hermano, que el apóstol Pablo estaba diciendo siempre orando. Ahora, ¿por qué oraba Pablo? ¿Por qué oraba Pablo? Ciertamente lo que uno nota entonces en la vida de Pablo es que Pablo no era un hombre como llamado a acomodarse ¿cómo se llama? A sus propias necesidades o a sus propias cosas. Parece ser que Pablo conoce del evangelio, Pablo conoce quién es Cristo, y a partir de ese momento un fuego intenso invade a Pablo por seguir de alguna forma sirviendo a su Señor y que el evangelio siguiera corriendo. De tal forma, mi amado hermano, de tal forma se encarga Pablo de que el evangelio siga corriendo, que cuida cada una de las iglesias. Y en este caso está cuidando a la iglesia en Colosa. De forma tal que el apóstol Pablo, como queriendo entre líneas expresarles y decirles, ojalá que cuando el mundo mire a esta iglesia no encuentre el reflejo de sí mismo. O sea, el apóstol Pablo lo que quería era guardarlos para que si había algo del mundo que quisiera entrar, el mundo no se reflejara en la iglesia. ¿Y a raíz de qué? De doctrinas por ahí de error que quisieran entrar, o de algunos que no hubiesen aún sido conversos de verdad. No hemos sido llamados a acomodarnos al mundo, mis amados hermanos, para ganar al mundo. Como creyentes debemos reflejar nuestra propia identidad celestial, y parece ser que esto era lo que se notaba en Colosas cuando Pablo les dice santos y fieles. Parece ser que esos santos y fieles reflejaban el rasgo y el carácter de Cristo. Ellos reflejaban una identidad celestial, ellos reflejaban en lo que habían creído, y es que es una verdad, en lo que yo creo, eso es lo que yo reflejo. Y esto no por esfuerzo humano, porque no dice que es por esfuerzo humano, sino dice gracia y paz a vosotros de nuestro Padre. O sea, lo que nosotros reflejamos no es ni siquiera por nosotros mismos, sino sencillamente es el reflejo de lo que hemos creído, es el reflejo de quien está y mora en nosotros. Pablo desde el saludo ya refleja quién es él, apóstol de Jesucristo. Y dice, y por la voluntad de Dios, y no por él. Quiere decir que lo que a continuación escribe tiene el sello y la autoridad del Dios mismo. Quiere decir, mire, apóstol de Jesucristo y apóstol de Dios y de Jesucristo. O sea, lo que les voy a decir viene con la autoridad, viene con la complacencia de Dios, del Padre. Amén. Viene con la complacencia del Padre, viene con la complacencia del Hijo. Lo que les voy a decir a continuación, los que les voy a enseñar a continuación, viene de complacencia ciertamente de Dios. O sea, no vine aquí por
por mi propia idea, por mi propia filosofía. Quiere decir que entonces es Dios mismo el quien de alguna manera le exhala a Pablo lo que Pablo tiene que decirle a la iglesia en Colosas. Así que cuando se habla de apóstoles, realmente hay que ser muy cuidadosos y para este tiempo, porque cuando dice a Pablo apóstol de Jesucristo, esto desvirtúa ciertamente el movimiento apostólico que hoy vemos, ¿no, mis amados hermanos? Ese movimiento apostólico lo único que refleja es que cada uno de estos individuos están más enamorados de los títulos y de la admiración. Pareciera como si el oficio de pastor o el nombre de pastor no les bastara, entonces tienen que autoproclamarse apóstoles. Y por aquellas cosas, como el título no les basta, algún día estos se van a nombrar, no sé, arcángeles o serafines o algo así, no sé. Entonces ya no veremos apóstoles, sino se les estará diciendo a la gente, ahí viene el arcángel fulano de tal. Por eso dice, Pablo apóstol de Jesucristo. Pablo ciertamente le está diciendo yo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ni siquiera yo me puse. Entonces hay que ser muy cuidadoso con este tema de apóstoles. Alguien me decía, pastor, ¿y apóstoles para este tiempo? No, el último de los apóstoles fue Pablo. Y a ellos les correspondió, a Pablo y a cada uno de los apóstoles les correspondió sentar el fundamento en la iglesia, como está escrito en Efesios capítulo 2, versículo 22, dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, cuando está diciendo en quien vosotros también sois juntamente edificados, ellos pusieron el fundamento. Ellos fueron los que pusieron el fundamento. Ellos ponen el fundamento de la iglesia. Ellos en ese momento que ponen el fundamento de la iglesia, ahí a partir de ahí se empieza a edificar. O sea, no se puede edificar sobre otro fundamento que no sea el de los apóstoles. Por lo anterior, mi amado hermano, entonces rasgo de apóstol, si hemos de decir apóstol, tendremos que decir quién ha puesto el fundamento. Pues los apóstoles. O sea, ahorita nadie puede poner un fundamento diferente al que pusieron los apóstoles. Segundo, el otro rasgo de un apóstol genuino es ciertamente que ellos vieron a Jesús. El último, dice Pablo, y yo como un abortivo. Y el tercer aspecto es que sus nombres están registrados ciertamente en la palabra del Señor. O sea que si alguien viene y me dice apóstol, yo tendría que mirar si el nombre del que dice apóstol está aquí. Si no está aquí, pues hermano, sencillamente no es nadie, es un farsante. Así que todo lo que está escrito aquí es por la voluntad de Dios. El escritor, Pablo. El autor de la palabra, Dios. El destino, la iglesia, ¿en dónde? En Colosas. ¿A quiénes? A los santos y fieles hermanos en Cristo. Hermanos en Cristo. A quien Dios ha llamado para él. Esos hermanos fueron llamados por Dios. Pablo y cada uno de ustedes, de nosotros, cada uno de los miembros de la iglesia en Colosa, fuimos llamados, fuimos elegidos, ya habíamos sido predestinados, ya estamos en la mente, ya estamos en el corazón de Dios. Amén. Ya estábamos en el corazón de Dios. Por eso dice la palabra y dice, a los santos y fieles hermanos, santos, a los que ya estaban apartados y desde mucho antes y desde la fundación del mundo. A eso se está refiriendo. O sea, a los que el Señor ya había elegido, como a ustedes y a nosotros. Ellos fueron ciertamente a los que el apóstol Pablo se dirigió. Amén. El apóstol Pablo se dirige a la iglesia en Colosa. O sea, en el versículo 3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Sigamos. Ya he explicado el significado de orar y de dar gracias. Versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis en todos los santos. ¿Sabe? Cuando estos hermanos se convierten, dice la palabra, porque el apóstol los saluda, santos y fieles. O sea, apartados para Dios y fieles en el evangelio. A partir de ese momento empieza a evidenciarse, ellos empiezan a dar fruto en lo que creyeron y para lo que fueron apartados. ¿Y qué dice? Habiendo oído, Pablo había escuchado de vuestra fe. Fe, ahí viene el término pistis. Pistis ciertamente para este texto significa obediencia. O sea, que viene la raíz peitó.
Obediencia. Entonces, si quisiéramos parafrasear, podríamos decir lo siguiente: había oído de vuestra obediencia en Cristo. Ellos, santos y fieles, o sea, apartados para Dios, fieles en el Evangelio. A partir de ese momento, Pablo empezó a orar. ¿Para qué empezó a orar Pablo? Versículo 4. Para que ellos se mantuvieran obedientes. ¿En qué? ¿En quién? En Cristo, en quien habían creído. Amén. Eso era lo que el apóstol Pablo ciertamente quería resaltar. Estos hombres, al momento de que se apartan para Dios, al momento que son fieles en el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El Evangelio en Cristo, el que ya hemos hablado en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 6. Ellos siendo fieles a ello, en ese momento, siendo ellos en ese momento apartados y fieles, empiezan a dar evidencia de la convicción que había en sus corazones. ¿Cuál era la evidencia? Que eran obedientes. ¿Obedientes en quién? En Cristo. Amén. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Vamos bien? O sea, que esa fe que ellos tenían los llevaba ¿a qué? A actuar. Los llevaba a reflejar la convicción, los llevaba a reflejar en quién habían creído. La fe salvadora de ellos demuestra un genuino arrepentimiento. ¿Por qué? Por su obediencia. Hermano, no basta con decir que tenemos fe. No basta simplemente con decir una oración de fe. No basta simplemente con que se queda ahí. Hay que dar fruto, y el fruto es arrepentimiento. Arrepentimiento ciertamente es cambio de dirección. Arrepentimiento significa cambio de mente. Arrepentimiento significa una nueva idea en mi mente. Arrepentimiento significa que los puntos de vista, la cosmovisión que yo tenía hasta ese momento cambia absolutamente para que mi mirada esté única y exclusivamente puesta en Cristo. O sea, de la manera más precisa, el arrepentimiento requiere ciertamente que yo empiece a aborrecer lo que antes yo amaba y que empiece a amar lo que antes yo aborrecía. El arrepentimiento cuyo origen es en la fe verdadera. ¿Qué es esto? Apartado de Dios y fiel en el Evangelio. Ese arrepentimiento tiene tres componentes ciertamente que vamos a ver en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, que se notan ellos, y es volverse a Dios, apartarse del pecado y querer servir a Dios. Se lo repito. El arrepentimiento que viene de una fe genuina, de una convicción genuina, como lo describió el apóstol Pablo, de los que están apartados, de los que están, como dice el apóstol Pablo, de los santos y fieles, de los que están apartados y son fieles, o sea, al Evangelio. Ese arrepentimiento que tiene su origen ahí, tiene tres componentes: volverse a Dios, apartarse del pecado y servir a Dios. Ese era el componente de los hermanos en Colosas. Y aquí está reflejado. Los hermanos en Colosas se habían vuelto a Dios, los hermanos en Colosas se habían apartado del pecado y los hermanos en Colosas querían servir a Dios. Por eso el apóstol Pablo ora por ellos, y por eso el apóstol Pablo, a él vienen noticias de esa fe, o sea, de esa obediencia en Cristo que los había llevado ¿a qué? A volverse a Dios, a apartarse del pecado y al querer servir a Dios. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Entonces, en nosotros se tiene que reflejar eso. Un volverse completamente al Señor, apartarse del pecado y querer servir a Dios. El que está en fornicación, que ya no lo esté. El que esté en adulterio, que ya no lo esté. La parte moral tiene que lograr la estatura, el estándar del varón perfecto que es Cristo. Esto es pureza. Amén. Entonces no puedes decir convicción, no puedes decir fe y estar viviendo en fornicación, estar viviendo en adulterio, en algún tipo de inmoralidad sexual. Entonces, mi amado hermano, mi querida hermana, ponerse en orden, porque si de algo ciertamente el Señor se goza y de algo se puede uno gozar ciertamente, es de que se nos puedan llamar santos y fieles, o sea, apartados para Dios y fieles en los principios de la palabra. Versículo 3 dice: habiendo oído de vuestra fe, visteis obediencia ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Habiendo oído de vuestra fe, visteis obediencia en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Ellos reflejaban ciertamente un genuino arrepentimiento por el amor. ¿A quiénes? A todos los santos. ¿Quiénes son los santos? A cada uno de los miembros de la iglesia. Ellos reflejaban un amor muy especial, un amor muy particular. Amén.
Así que por eso era que Pablo daba gracias a Dios por la vida de los colosenses y porque la fe de los hermanos en Cristo estaba dando fruto, estaba siendo evidente. ¿Y cómo sabía Pablo de la fe verdadera? Pues usted preguntará, pastor, ¿y cómo sabía Pablo de la fe verdadera si realmente eso eran los de los hermanos en Colosas? Pues hermano, si quisiéramos nosotros hacer una reseña histórica, nos daríamos cuenta cómo verdaderamente sí reflejaban una fe auténtica. Algunos evangelistas o televangelistas de este tiempo dirían, bueno, reflejaron una fe auténtica porque pasaron al frente y hicieron una oración de fe. Eso sería para nuestro tiempo, seguramente de algunos. Pero ¿sabe por qué reflejaban una fe ciertamente auténtica, una conversión auténtica, un apartarse auténtico? ¿Saben por qué? Aquí hay algo que es bien importante en el versículo 4, escuche, porque dice, escuche, mire lo que dice, porque en el versículo 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor. Uno de los principios, ciertamente, uno de los frutos, ciertamente, de ese arrepentimiento es el amor. Del amor que tenéis, o sea, evidencias verdaderamente. Y cuando tú encuentras en Colosenses, encuentras fe, encuentras esperanza, encuentras servicio, encuentras amor, evidencias de una conversión genuina, de un arrepentimiento genuino, evidencias verdaderamente de lo que ellos tenían en su corazón como convicción de lo que era la verdad, de lo que era el evangelio, de lo que era Jesucristo. Ahora, esto puede parecer normal cuando se lee, pero cuando hacemos una referencia, vuelvo y le repito, histórica, con respecto a quiénes eran estos hermanitos antes de ser cristianos en Colosas, antes de manifestar su fe en Cristo, antes de que Pablo les llamara santos y antes de que Pablo les llamara fieles, estos hermanitos, hermano, venían de un tiempo y de unas prácticas paganas. Vimos antes el marco de donde, cómo era que se desenvolvía, después vimos la herejía colosense y ahora estamos viendo de dónde venían ellos, de dónde, quiénes eran ellos verdaderamente. ¿Quiénes eran ellos? En Romanos capítulo 1, versículo 16 al 18, 19, pues ahí vemos el origen, pero no vamos a ver ahorita, no lo vamos a ver, bueno, pero miremoslo, ¿no? Miremoslo en Romanos capítulo 1, versículo 18. Miren lo que ocurría en ese momento y en ese tiempo y de dónde ellos venían, cuál era su origen como tal. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de hombres que detienen con injusticia la verdad. Venían de detener con injusticia la verdad. Les había sido manifiesto Dios, les había sido manifiesto a través de muchas situaciones, pero ciertamente venían de una cultura completamente inmoral, idólatra, dice la palabra, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cuanto Dios lo entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron sus cuerpos entre sí, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos, y dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante hasta el 23. De esa cultura venían ellos, de una cultura pagana e inmoral, de una cultura que suprimía verdaderamente quién era Dios. Y realmente cuando alguien es idólatra, cuando alguien hace su propio Dios, no es más, escúcheme, cuando alguien hace su propio Dios, el Dios que hace no es más que una proyección en grande de sí mismo. O sea, quieren hacer un Dios a su altura para que puedan desarrollar toda su parte inmoral o toda su parte de incredulidad, pero es un Dios a su altura. Es un Dios proyectado en grande de ellos mismos. La mitología griega ciertamente muestra eso, dioses depravados, dioses atestados de inmoralidad, dioses a los que se les adoraba, dioses a los que se les idolatraba. Colosas, escuche, Colosas quedaba en una región en Frigia, lo que al día de hoy es Turquía.
Y eran famosos ellos por la forma tan extravagante de entregarse a sus ídolos. La diosa principal de ellos, como en Éfeso, ¿se acuerdan? Era Diana. En este caso para Colosas, para Frigia, ¿no? De la época era la diosa Cibeles, a la cual se le otorgaba la virtud de la fertilidad, y de ella dependía ciertamente la vida y la muerte. Y ellos se caracterizaban por el tipo de ritos estruendosos, el tipo de ritos de una ilimitada inmoralidad. Y según la mitología en Frigia, Cibeles se había casado con su propio hijo Atis. Imagínense entonces estos hermanos convertidos en Colosas, ¿cómo venían entonces? Imagínense entonces el hermano Epafras, ¿a quién tuvo que evangelizar, hermano? Imagínense nomás las joyitas, los hermanitos a los que el hermano Epafras tuvo que haber evangelizado y haber predicado a Cristo. Venían de una mitología, venían de una idolatría en sus mentes que estaba basada, fundamentada en la inmoralidad. Entonces imagínense la mentalidad, imagínense el pensamiento con el que llegaron los creyentes ahora en Colosas. Imagínense cómo llegaron. Si en esa época los sacerdotes se castraban en ofrenda a su diosa y luego inducían a sus adeptos a que tuvieran todo tipo de depravaciones, orgías, todo tipo de inmoralidad, niños, niñas, involucraban todo, hermano. Y esto acompañado por una serie de gritos, de éxtasis, acompañado por una música estrambótica, estruendosa. Así que venían con unas ideas trastornadas de quién verdaderamente era Dios, de qué era verdaderamente adorar. Venían completamente trastornados. Estos hermanitos, escuche, habían abandonado todo esto. Por eso el apóstol Pablo oraba por ellos. Oraba y daba gracias a Dios por ellos. Escuche, el apóstol Pablo daba gracias a Dios por ellos. Y si ve cómo los llama desde el comienzo, les dice santos y fieles. Mire desde dónde venían, mis amados hermanos. ¿Sí ven? Entonces, ellos habían abandonado todo esto, y a partir de que abandonan todo esto, empiezan a desarrollar su confianza, su fe única y exclusivamente en Dios. Única y exclusivamente en Jesucristo, en el vivo y en el verdadero. Hermano, me he encontrado por ahí con muchas personas que dicen que tienen fe, y hermano, la fe no salva. La fe no salva a nadie, hermano. Lo que salva es ciertamente en quién está dirigida o fundamentada esa fe. O sea que el que salva es el quién. El quién en que se tiene fe. Y en este caso, quien salva es Jesucristo. En Él está nuestra fe. La fe sola no salva, hermano. No salva. Y esto no de Dios. Y eso ni siquiera viene de nosotros. Eso es de Dios, hermano. Que en su infinita gracia y misericordia nos permitió ciertamente, nos corren los velos, nos abren el entendimiento. Él en su infinita gracia y misericordia nos toma en su infinito amor, porque no era que nosotros los estuviésemos buscando, Él nos encontró a nosotros, porque les recuerdo, los perdidos éramos nosotros, no era Él. ¿Sí? Entonces eso de que venga y busque a Dios, no, Él no está perdido. El que está perdido es usted, hermano. Él es el que lo estaba buscando a usted y me estaba buscando a mí hace mucho tiempo, desde antes y desde la fundación del mundo. Ya estaba en su mente y ya estaba en su corazón, y ustedes también. Así que la fe sola no salva, hermano. La fe que salva es la fe que está puesta en la persona correcta, y esta es Jesús. Amén. Jesús, hermano. Probablemente hay algunos que dicen que tienen fe, pero son personas ciertamente carentes de evidencias de esa fe. De verdad, carecen de amor, carecen de cuidado por sus hermanos en Cristo. Les da lo mismo la iglesia, les da lo mismo si se congregan, si no se congregan, si estudian, si no estudian. ¿Cuál fe, hermano? Yo pregunto, ¿cuál fe? ¿Cuál fe si les da lo mismo? Mire que la iglesia en Colosas, los hermanos, dice la palabra, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos, o sea, los hermanos, tenían amor unos con los otros, oraban los unos por los otros, estaban atentos los unos por los otros.
Estaba viendo un video, hermano, de algo que me enviaron un video y colocaron ahí un pastor colocando un letrero que decía el próximo domingo hay culto en la iglesia. Y eso se armó, hermano, gritaba todo el mundo, cantaba todo el mundo, adoraba todo el mundo. Eso lo que le da a entender a uno, hermano, es que entonces cuando se anhela tanto, hermano, el estar con los hermanos, el aprender la palabra, otros enseñar la palabra, otros el servicio, cuando eso está ahí, eso se manifiesta, uno dice, estos son santos y fieles, o sea, han sido apartados para Dios, están apartados para Dios y son fieles al evangelio, a la palabra, a la verdad. Porque esa es la evidencia, hermano, de que en qué has creído. Esa es la evidencia en que has creído. O sea, hay que dar evidencias, tenemos que reflejar en qué hemos creído. Y uno de los aspectos claves de la iglesia en Colosas es que ellos ciertamente habían oído de la fe, o sea, eran obedientes primero, pistis acá, obedientes y tenían amor por los hermanos. ¿Y esto quién lo produce? El evangelio, hermano. Esto lo produce la palabra, esto no lo produce nada más, esto lo produce la palabra. La fe, o sea, la obediencia, hermano, y el amor, eso solamente lo produce la palabra. Eso solo lo produce la palabra. Así que, mi amado hermano, la verdad del evangelio es lo que produce amor. La verdad del evangelio es lo que hace, mi amado hermano, que no solamente se produzca amor, sino también haya obediencia. Y la fe en el evangelio, la fe verdadera, la fe en la palabra es la que hace que se tenga esperanza. Y lo vamos a ver más adelantico. A causa de la esperanza, dice. Amén. Vamos a verlo más adelantico ahí en el versículo 5. Mire lo que dice. Dice, el versículo 4. Y escuche, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis en todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. El evangelio produce esperanza. ¿Cuál esperanza, pastor? Vida eterna. ¿Cuál esperanza? Una vida eterna con Jesús. Amén. Una vida eterna con Jesús. Ahora, sí, hermanos, he escuchado y dice, bueno, hermano, Nueva Jerusalén, cielo nuevo, tierra nueva, sí, Nueva Jerusalén, Jerusalén celestial, vamos a partir, el Señor va a venir por su iglesia, partiremos al final de todo esto, estaremos en la Jerusalén celestial, ¿cómo es que dicen? Caminos de oro, ciudad de cristal, hermano, eso no es lo importante. Pues sí, el lugar eterna es una eternidad. En un lugar como este, Nueva Jerusalén, pues qué bendición. Pero ahí no es lo importante, hermano. Lo importante es no dónde vamos a estar, sino con quién vamos a estar. Amén. Amén. Aquí lo importante es con quién. Y el con quién es Jesucristo. Amén. El con quién es Jesucristo. Aquí lo importante no va a ser el lugar, sino el quién. Que estaremos juntamente con Cristo, con la persona de Cristo, hermanos. Hermano, ¿usted le ha ocurrido algo? Así rápidamente, ¿le ha ocurrido a usted de pronto que ha ido a la iglesia? Usted adora, alaba, y usted levanta sus brazos y adora y alaba, y llega a tal punto de que se mete en su adoración, en su alabanza. No sé cómo ahora lo escuchábamos, no sé si a usted le trajo algo a su corazón escuchar al equipo de adoración y alabanza. A mí wow, no sé, he estado como digámoslo, y debo de confesarlo, mi emoción así como algo alborotada por mi iglesia. Quiero escucharlos, quiero ver mis hijos allá, quiero ver las voces ahí. Bueno, todo esto que implica saludarlos, estar con ustedes. Pero le ha ocurrido que usted levanta sus brazos y de pronto en esa adoración, cuando está cantando, alabando, como que usted empieza a llorar y como que usted no se puede contener. Usted está en su iglesia, está con sus hermanos, ve sus pastores, la palabra se expuesta, como la presencia de Jesús, y usted como que no se puede contener y llora. ¿No le ha ocurrido? A mí me ha ocurrido en varias oportunidades. Pues hermano, quiero decirle algo. Hermano, quiero decirle algo. Si eso le ha ocurrido aquí terrenalmente y en este forro, quiero decirle algo. Cuando estemos en el cielo, tendremos cuerpos glorificados. Seremos perfectos. Nuestro amor será perfecto. Nuestra adoración será perfecta. Y le voy a decir algo, hermano. Y si tú te has emocionado aquí en la tierra y en este forro,
¿qué pues diremos nosotros con un amor perfecto, en un lugar perfecto, con la persona perfecta, Jesucristo? Créame, hermano, no me alcanzo a imaginar cómo será experimentar ese gozo, hermanos. Si aquí nomás uno adorando y alabando, y en este forro que es imperfecto, ¿cómo será ya con cuerpos glorificados, hermano? Adorando y alabando al Santo, Santo, Santo. Hermano, ¿cómo será ese gozo ustedes, nosotros, junto al Salvador, hermano? Ustedes y nosotros junto al Salvador, al Rey, a nuestro Redentor, al Rey de Gloria, a nuestro amado Jesucristo, hermano. Creo que, hermano, en ese tiempo creo que nos faltarán palabras y aún nos faltarán lágrimas seguramente. Ahora dice que allá conjugará toda lágrima, pero me refiero en la emoción, en la alegría y en el gozo, hermano. Porque ¿saben qué, hermano? Esa era la esperanza de la cual tenían anclada el alma los colosenses. Esa era la esperanza. Los colosenses tenían anclada su alma ese día. Los colosenses anclaron de tal manera su alma ese día a esa esperanza que no anhelaban nada del mundo, no anhelaban nada de lo que habían adorado, de lo que habían idolatrado, nada. Por eso el apóstol Pablo les dice a los santos y fieles, no anhelaban nada, nada anhelaban los de Colosas. Venían de un trasfondo inmoral, venían de un trasfondo idolátrico tremendo. Pero el apóstol Pablo, como les dice, dice, habiendo oído de vuestra fe, de vuestra obediencia en Cristo, habiendo oído de vuestro amor que tenéis para todos los santos, habiendo oído ciertamente a causa de la esperanza. ¿Saben qué produce el Evangelio? El Evangelio produce obediencia, el Evangelio produce, escucha, amor, el Evangelio produce esperanza, el Evangelio hace que permanezcamos, mi amado hermano, en la esperanza. La verdad del Evangelio hace que alcancemos al mundo. ¿Por qué, hermano? Porque mire que dice, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo. Mire, versículo 6. La verdad del Evangelio. ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio que ha llegado hasta vosotros. Llegó a ellos y a partir de que llegó a ellos, después de que llegó a ellos, a todo el mundo. Eso es lo que hace el Evangelio, hermano. Eso es lo que estamos viendo desde el versículo 1 hasta el versículo 8 hoy. Estamos viendo la verdad del Evangelio. ¿Qué hace el Evangelio? Y mire lo que hizo, lo que causó el Evangelio, que el apóstol Pablo, mi amado hermano, el apóstol Pablo les dice desde el comienzo, versículo 2, los santos y fieles, los apartados y los que hoy viven conforme a la palabra, los que han sido fieles a la palabra. El Evangelio, la verdad del Evangelio, está arraigada, esa verdad, a la gracia. Y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Mire lo que dice. Y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Hermano, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. En verdad. O sea, la gracia de Dios la conoces ¿por qué? Por el Evangelio. La gracia de Dios la conoces por el Evangelio. La verdad del Evangelio, cuando la conoces, tú pareces un megáfono, hermano. Pareces un micrófono, no quieres parar. La verdad del Evangelio hace que la queramos anunciar a todas las personas, que todas las personas que conocen el Evangelio la quieran anunciar, como está en el versículo 7 y 8. Y como lo habéis aprendido de Epafras. Ve, aquí me detengo en Epafras. Mire. Los falsos maestros de la época querían influenciar la mente de los colosenses. De esta otra manera, escuche. Le estaban diciendo, mire, ¿sabe qué? El que vino a anunciarles a usted el Evangelio fue Epafras. Pero no fue ni Cristo ni fue ninguno de los apóstoles. Entonces Epafras, pues, Epafras es después de, es como decir hoy, yo quiero hablar solo con el pastor. No, hermano. Hay personas en la iglesia que se han venido preparando, capacitando. Hay Epafras. Hay Epafras en la iglesia. O sea, Epafras no se cayó. Epafras empezó a enseñar la palabra, empezó a que la palabra corriera, que el Evangelio corriera, porque sabe que Epafras
había visto también para él la gracia, había también visto Epafras, había sentido amor, había desarrollado fe, y todo esto a causa de ¿qué? Del evangelio. Por causa del evangelio, Epafras también había creído en su esperanza, la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Así que la esperanza es uno de los grandes componentes, hermano, del cristianismo, junto con la fe y el amor. ¿Me hice entender? Virtud del creyente, hermano, virtudes: fe, amor y esperanza. ¿Me hice entender? Fe, amor y esperanza. Pablo describe la esperanza como una reserva para nosotros en el cielo. ¿Sí? Reserva significa apokemai, del griego apokemai, que significa algo exclusivamente guardado para ti y para mí. ¿Dónde? En el cielo. Por eso Pablo habla de una herencia incorruptible, no contaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Estoy hablando de Pedro, en la carta del apóstol Pedro. El autor a los hebreos también lo dice que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra dentro del velo. La esperanza es el ancla del cristiano, que lo une de una manera inseparable, hermano, al trono de Dios. Por eso, si hay algún símbolo que a mí me guste mucho y me atrae mucho y quiero tenerlo en todas partes, es el ancla. Ahora, no soy esotérico ni nada de esas cosas, no. Me encanta el ancla. Me encanta el ancla. Siempre he hablado, anclo mi alma a la palabra. Le he dicho a la iglesia, más no puedo hacer. Y la verdad, se ancla el alma a la palabra. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en la palabra encontramos ciertamente el verdadero evangelio, que hace que desarrollemos fe, que hace que se produzca el amor, que hace que tengamos esperanza. Amén. Y nuestra esperanza es esa. Nuestra esperanza es esa. Y dice, escuche, a causa de la esperanza, dice que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. La iglesia en Colosas se destacaba también por su amor, hermanos. La iglesia en Colosas se destacaba porque sabían esperar. Es que de hecho la vida cristiana, hermano, es esperar. Nuestra vida es esperar. Y esperar ciertamente por lo que se nos prometió. Amén. Esperar por lo que se nos prometió. Entonces imagínense ese día, hermano, que se cumpla esa promesa de una eternidad con Cristo. Imagínense usted, como está en Filipenses, allá atrásito, capítulo 3, versículo 20, que ya lo hemos visto en algún momento, allá atrásito, dice la palabra, escuche, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación. Este se le llama cuerpo de humillación, esto. Transformará este cuerpo de humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, seremos igual que Cristo. Por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, por pura gracia en ese momento, hermano, estos cuerpos pasarán de ser cuerpos de humillación a ser cuerpos glorificados. O sea, perfectos en amor, perfectos en adoración. Y seguramente usted se encuentra los hermanitos, todos los hermanitos de la iglesia, familia, iglesia bíblica, familias en Cristo, allá en la eternidad, hermano. Imagínese usted encontrarse esos hermanitos perfectos, en cuerpos glorificados, hermano. El hermanito que usted no se soportaba en este tiempo en la iglesia, usted se lo encuentra ya perfecto, hermano. ¿Se imagina, hermano? ¿Se imagina, mi amado hermano? O sea, vamos a ser transformados en todo. Así que empieza a mirar desde ya a tus hermanos como santos y fieles, porque te vas a sorprender. Te vas a sorprender. Ese hermanito que tal vez tú no podías ver acá, seguramente lo veas allá y lo veas igual que Cristo en el cuerpo, hermano, en su cuerpo perfecto, también adorando y amando. Así que, hermanos,
Por eso estamos llamados a amarnos los unos a los otros. No tiene sentido decir que amamos a Dios y aborrecemos a nuestros hermanos en Cristo. Amén. Si anclo mi alma a esta esperanza celestial, mi amado hermano, ¿no? Me hará eso que va a hacer, que en mí, y hará en mí que sea perseverante en todo. Los colosenses lo entendieron, lo vivían, no perdían tiempo en tonterías, hermano. ¿Sí? No vivían, mire, cuando una persona ha perdido la esperanza, son esas personas que están viviendo de pura autocompasión, de autoconmiseración, pobrecito yo, no tengo, caen como en el pozo de la miseria espiritual, pobrecito yo. ¿Por qué? Porque quitó los ojos de la esperanza. Estos hermanos, había llegado a los oídos de Pablo que estos hermanos tenían tanto amor, hermano. Eran amorosos absolutamente en todo, estaban atentos de la iglesia, estaban atentos los unos por los otros, sabían, tenían muy claro que era fe, amor y esperanza, y esto a causa del evangelio. En Hebreos 10:34, la autora de los Hebreos, mire cómo describe a esos hermanos que han guardado la esperanza y que siguen guardando la esperanza. Dice la palabra: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Alguien dice: ay, ahí está el ministerio de las cárceles. No, hermano, aquí está diciendo: porque de los presos también os compadecisteis. ¿Cuáles presos? En esa época eran perseguidos, eran asediados y eran metidos presos todos los hermanos que decían tener fe en Jesucristo. Todo el que decía que era cristiano era metido preso. De manera tal que los presos de alguna manera morían absolutamente, algunos morían absolutamente en completa soledad. Pero los hermanos que han desarrollado fe, amor y esperanza iban y los visitaban aún y corriendo el riesgo de que los iban a despojar de todos sus bienes, de que los iban a despojar de todas sus cosas, ¿no? De que los iban a despojar de lo que tenían. Es más, los iban también a meter presos por ir a visitar presos. Pero para ellos estaba primero ese amor que habían desarrollado también por sus hermanos. Presos, esos presos eran presos, le repito, por ser cristianos, ¿no? Y ellos sentían ese gozo. ¿Y por qué sentían ese gozo aún y de haber perdido todo? Porque su alma estaba en Cristo, su alma estaba anclada a la esperanza eterna que es en Cristo Jesús. Herencia que los llevó y esperanza que los llevó a amar y los hizo abandonar el amor egoísta, el amor egocéntrico, el amor mundano por las cosas, por las riquezas, por los bienes, por las propiedades. Tenían una mente verdaderamente abierta espiritualmente a causa del evangelio. Las personas religiosas no aman, y ¿saben por qué no aman? Porque están más enamoradas de sí mismas y del mundo, por eso tampoco dan. Les cuesta dar, no son generosos. No son dadivosos, no son generosos, les parece carga el diezmo, la ofrenda, los donativos, les parece carga dar, hermanos. Los hermanos en Colosas, el apóstol Pablo, escucha, el apóstol Pablo daba gracias a Dios y oraba por ellos para que esa misma gracia y esa misma paz estuvieran siempre en ellos. ¿Y por qué? Porque habían sido apartados para Dios, estaban apartados para Dios y se mantenían fieles en el evangelio. Dice: a los santos y fieles hermanos. Amén. Amén. Así que, mi amado hermano, cuando dice: y como lo habéis aprendido de Epafras. Entonces, vuelvo y le repito, seguramente los falsos maestros querían con el argumento: mire, ese evangelio no se los enseñó ni Jesús, ni se los enseñó Pablo, ni ninguno de los apóstoles. ¿Cómo van a creer en alguien que mire de dónde viene? Tal vez no conocemos muy seguramente la edad de Epafras, un poco menor que Pablo, o sea, más joven. Entonces algunos desprecian la juventud de algunos, ¿no? Y no quieren aprender, que porque ya son grandes, y por lo regular uno escucha: es que yo, como ya soy grande, yo que voy a aprender de aquel, yo que voy a aprender de aquel, que tiene que enseñarme aquel campesino, que tiene que enseñarme aquel que no sabe ni leer. Hermano, mire, cuando el evangelio toca a una persona, escuche, la toca y a partir de ahí Dios la equipa para que se convierta en el mejor de los maestros. Así que no desprecies a nadie, hermano, que quiere enseñarte hoy por hoy el evangelio. No menosprecia a nadie, aun si lo ves joven. No menosprecies a nadie, aun si lo ves que no tiene todas las capacidades seguramente académicas que tú tienes, ¿no? Algunos dicen: a mí si no me enseña un pastor, yo no.
hermano, tenga cuidado, hermano, porque el tema aquí no es el forro, el tema es el contenido, el tema es el evangelio, el tema es la palabra, el tema es lo que se te va a enseñar, porque dice el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, o sea, que es por la voluntad de Dios que llegó el evangelio a Colosas, es por la voluntad de Dios que Pablo pudo predicar, no fue por las aptitudes, no fue por los talentos, no fue por los dones de Pablo, fue por la voluntad de Dios, y así lo describe Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo, o sea, servidor de Cristo y por la voluntad de Dios. Entonces, no tengas en poco nunca a las personas, hermano. No tengas en poco nunca a nadie, hermano. Sea muy cuidadoso de las personas que se disponen para enseñar. En familia, iglesia bíblica, familias en Cristo aún, y cuando tú notas a algunos jóvenes, el que menos lleva 5 años estudiando muy juiciosamente la palabra, y esto con el método palabra por palabra, versículo a versículo, han sido capacitados como discípulos, han sido capacitados como maestros, hermanos, son mínimo 5 años. Ese es el gran peligro que se corre cuando alguien dice, mire, ¿sabe que usted tiene pinta de pastor? ¿Sabe? Venga, le hago su llamado de pastor. Mire, no hay nada más peligroso, hermano, que uno que cree que tiene talento, ¿no? Y que cree que es usado por Dios. Esos son los que arman sus propias sectas. Así que hay que ser muy cuidadoso, hermano, muy cuidadoso. Hay que ser muy cuidadoso. El evangelio, ¿qué hace el verdadero evangelio? Produce frutos. Hasta ahora estoy en el capítulo 1, versículo 1 al 8, y estoy hablando del verdadero evangelio. ¿Qué produjo el evangelio entonces a los hermanos en Colosas? Produjo fruto. ¿Cuál fruto? Fruto no es, escuche, fruto no es solo la conversión. O sea, bueno, ya me convertí. Bueno, listo, ya me convertí y estoy dando algunos rasgos y estoy mostrando que he cambiado algunas cosas. No, estaba dando fruto. Miren lo que dice el versículo 6. Porque ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo. O sea, llegó a ellos y ellos empezaron a esparcirlo por todo el mundo. Y dice, y lleva fruto. O sea, cada vez iba creciendo más y más. Y crece también. En ellos también se notaba cada vez más y más que el verdadero evangelio. ¿Desde cuándo, Pablo? Desde el día que ellos lo escucharon. ¿Qué escucharon ellos? Dice el apóstol Pablo. Ellos empezaron a desarrollar su fe en Cristo. Versículo 4. O sea, empezaron ciertamente, desde que se les dijo Cristo, empezaron a obedecer. Y desde ese momento, escuche, no dejaron de crecer. Crecían y crecían. Desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Dice, y crecían también. Y aparte de que crecían, hacían que otros también crecieran, hermanos. Así que nuestro llamado, hermano, es a que nosotros podamos ser instrumentos para que el evangelio, la palabra, se reproduzca en otros. Evangelium, del término griego evangelium, que significa, escuche, buenas nuevas. Y las buenas nuevas nuestras están centradas en una persona, Jesucristo. Amén. Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 3 en adelante. Jesucristo. Esas son las buenas nuevas, hermano. Jesucristo son las buenas nuevas. Así que estos hermanos en Colosenses se convierten a Cristo por la predicación del evangelio también ¿de qué? De Epafras. O sea, Epafras conoce la palabra. Epafras lo vemos seguramente en Éfeso. Epafras conoce la palabra, y Epafras, a partir de que es aprendido en la palabra. Por eso, hermano, usted quiere ser un canal de bendición y que dar fruto y seguir creciendo y dar fruto y que otros conozcan del evangelio, hermano, a lo Epafras. ¿Qué es a lo Epafras? Prepárese para ser aprendido. Miren, no hay nada más peligroso, vuelvo y le repito, hermano, que uno que cree que tiene talento. Algunos tienen talento para hablar demasiado, son como medio embaucadores, son como sensuales, suquicos. O sea que el término sensual no es sexual. Sensual significa que afecta a los sentidos. O sea, suquicos, que hay una afectación de los sentidos, ya sea porque, no sé, hablan de una manera muy particular, afectan el oído, afectan, en fin. Y hay que ser muy cuidadosos porque estos no están dispuestos a aprender, no quieren aprender y creen que viven solamente de su propio talento, y con el tiempo, hermanos, se convierten en algo muy nocivo.
muy nocivo. Así que si usted quiere, hermano, prepárese ciertamente a ser aprendido, porque ustedes y yo estamos llamados como la iglesia en Colosas, hermano, a que se nos note nuestra fe, a que se nos note nuestra fe en Cristo. Aquí fe en Cristo es pistis, pistis es obediencia en Cristo. Amén. Y que se nos pueda llamar con el tiempo santos y fieles. Santos, que estemos apartados, fieles, que sigamos únicamente la instrucción del evangelio, porque el apóstol Pablo dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo, habiendo oído de cómo ustedes obedecen, del amor que ustedes también tienen, de la esperanza que ustedes, a la esperanza a la cual están anclados su alma, porque ustedes están esperando en eso, y a causa de eso, de todo esto, ustedes han llevado fruto y han venido creciendo. Desde el día que ustedes oyeron y conocieron. ¿Qué conocieron? La gracia. ¿Por medio de qué? De la palabra. ¿De la palabra de qué? De verdad. ¿Qué es de quién? De Dios. Así está, hermano. Hoy vamos hasta el versículo 8. Muy bien, dice, quien también, dice, 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado. Pablo le llama consiervo amado. Y le dice consiervo amado porque muy seguramente tuvo esa disposición para aprender, ¿no? Amado, dice que es un fiel. Me llama la atención. Dice que es un fiel. ¿Qué es un fiel ministro? Ministro es lo que muchos hoy, ¿no? Quieren cargos, quieren cosas, o sea, como hoy, ¿no? Más enamorados, tan enamorados de sí mismo que quieren poner a sus yo mismo, a su sí mismo en lugares de preeminencia. No, si ministro aquí es uno que sirve. Uno que sirve, dice, mire lo que dice de Epafras. Mire cómo se expresa Pablo de Epafras. Dice, Epafras, nuestro consiervo amado. Y muy seguramente amado, ¿por qué? Porque es un fiel. Es un fiel, hermano. Dice, fiel ministro de Cristo. ¿Para quién? ¿Para quién? Para vosotros. O sea, Epafras pareciera que había derramado, se había deshecho para servirle a aquellos hermanos en Colosas. Epafras ha aprendido para haber entregado su vida para los hermanos en Colosas, hermanos. Qué bendición, hermano. Y orémosle al Señor por eso, hermano. ¿Y sabe quién produce esto? El Evangelio de verdad. ¿Y sabe quién está en el Evangelio de verdad? Cristo. Cristo, hermano. Él, hermano, si nosotros nos acercamos al Evangelio como Epafras, Él nos provee. ¿Nos provee de qué? Hermano, absolutamente de todo. En cuanto a enseñar fielmente se refiere, Él nos va a proveer. Amén. Por eso, hermano, siempre, y he reiterado en este tiempo, mejor he reiterado en este tiempo, necesitamos no un mejor esfuerzo, hermano. Lo que necesitamos es un mejor creer. O sea, tú tienes que creer verdaderamente que puedes ser instrumento muy valioso, precioso, bendito en las manos del Señor para que otros crezcan. Para que otros crezcan, hermano. ¿Y sabes por qué? Porque estamos escondidos en Él. Estamos escondidos en Él, estamos guardados en Él, hermano. Estamos ciertamente cuidados por Él, estamos equipados por Él. Así que mi hermano, no se detenga. No se detenga, no permita que la autocompasión, la autoconmiseración, el pesar o el creer que para usted ya no es, no, hermano, mire de dónde venían los hermanos en Colosas, hermano. Mire de dónde venían estos hermanitos, hermanos. Sin embargo, el apóstol Pablo escucha de ellos y por eso da gracias a Dios de que ellos obedecen en Cristo Jesús, de que tienen amor los unos por los otros. ¿De dónde venían? Era de lo vil del mundo, hermanos. De lo vil, de lo vil. Pero cuando el Señor escoge de lo vil, hermano, Él equipa. Porque Él es así. Él equipa. Y sabe, cuando escoge de lo vil y equipa, lo primero que expone es el Evangelio. ¿Y sabe por qué lo expone? Porque Él sabe que el Evangelio produce amor, que el Evangelio produce esperanza, que el Evangelio produce obediencia, que el Evangelio alcanza al mundo, que el Evangelio se anuncia por medio de nosotros, que en el Evangelio está arraigada la gracia. Por eso es que se nos expone a nosotros el Evangelio. Porque es lo único que transforma, hermano. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3, ¿sí? ¿Siempre lo he dicho bien o he cometido algún error? Espero que no, porque es el centro de nosotros. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3.
Entonces, mi amado hermano, ahí está. Así que le hago un llamado muy especial, hermano. Vincúlese, crezca para que sirva, crezca, hermano, para que siga corriendo, como dice la palabra, escuche, para que lleve, para que así como va por todo el mundo, que tú seas usado, ciertamente yo te digo, para las naciones, ¿no? Como hay uno que dice profeta, apóstol para las naciones, dice uno por ahí. No, lo que te quiero decir es, cuando hablo de naciones, a familias, que tú puedas llegar, hermano. Que tú puedas llegar, y esto porque estás aferrado a una esperanza. ¿Cuál esperanza? Que un día, hermano, estarás con Cristo igual. Amén. Estaremos con Cristo igual. Así que, mi amado hermano, siempre será bueno que anclemos nuestra alma al Evangelio. Siempre, hermano. Ya les dije por qué. ¿Qué produce el Evangelio? Eso fue lo que produjo, produjo en los hermanos en Colosas. ¿Sí? ¿Me hice entender? Entonces, hermano, hoy en nuestro tema ahí, hasta donde tú lo ves, es el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos da identidad. El Evangelio, ¿por qué somos cristianos? ¿Por nosotros mismos? No. Por un nombre que ni siquiera es nuestro. Somos cristianos por Cristo. Por Cristo. O sea, ese nombre no es ni siquiera nuestro, hermano. Somos salvos ¿por quién? Por Cristo. Él nos redimió. Él nuestra propiciación, Él nuestra redención, Él nuestra justificación, en Él nuestra salvación, en Él glorificación. Acabamos de ver glorificación. Entonces, hermano, ancle su alma a la palabra, hermana. Hermano, ancle su alma a la palabra. Ahí es donde está fe, amor, está la esperanza. Los rasgos del creyente, fe, amor y esperanza. Ancle su alma a la palabra, hermano. Por favor, hermano. Es mejor mantener anclado el alma a la esperanza, nuestro corazón a la esperanza. Si pones tus ojos en algo, en alguien, vas a perder, hermano, vas a ser desdichado e infeliz. Y aquí voy terminando. Ancle su alma a la palabra del Señor. Ancle su alma al Evangelio. O de lo contrario, hermano, vas a desanimarte con mucha frecuencia y por ahí, hermano, no quieras seguir. Por eso ancla tu alma. Porque a través del Evangelio, hermano, de la palabra fe, no se le olvide, amor y esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Ves? ¿Cuál es tu esperanza? Entonces, ya cuando tú tienes tu fe, o sea, tu obediencia en Cristo, el amor que viene de Cristo, porque no es ni siquiera nuestro amor es imperfecto, y la esperanza es Cristo, o sea, anclamos nuestra alma a ello, hermano, ¿qué nos puede mover? ¿Qué nos puede mover, hermano? ¿Qué te puede mover a ti, mujer, al ver un esposo desconsiderado que te desprecia, que te menosprecia? ¿Qué te puede mover si tú tienes anclada tu alma a la palabra? ¿Qué te puede mover? Si tu alma está anclada a la palabra, hay fe, hay amor y hay esperanza. ¿Qué te podrá mover? Pues mire, cuando envían un ancla, estuve viendo hace poco cuánto pesan las anclas. Me encanta ver todo lo que tiene que ver con anclas. Me encanta la figura del ancla, ¿no? Porque es que es increíble como un buque gigantísimo es detenido, es afirmado en medio del mar por una pieza que es llamada ancla, que es muy diminuta en comparación al gran buque. Pero eso hace que no se desligue, ¿me entiendes? Entonces ancle su alma a la palabra. ¿Qué puede moverte, hermana? Si tu alma está anclada a la palabra, tu vida está anclada a la palabra, fe, amor y esperanza. Pues, ¿qué te va a mover? Un esposo desconsiderado, un esposo que te menosprecia, un esposo... Eso no te mueve, hermana, te mantienes firme. ¿Por qué? Porque dice la palabra santa y fiel. Amén. Los esposos, igual, hermanos. Igual anclen su matrimonio a la palabra. Anclen su matrimonio a la verdad. Eso hace que, hermano, matrimonios que se mantengan firmes, matrimonios que se mantienen estables. Anclen su alma a la palabra, fe, amor y esperanza. Eso lo produce ¿quién? El Evangelio. Y del amor que tenéis a todos los santos, ¿de dónde viene? De la palabra. La verdad del Evangelio que permanece en la esperanza, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La verdad del Evangelio que nos lleva a alcanzar el mundo.
resumiendo, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Estoy resumiendo la verdad del Evangelio, que en la verdad del Evangelio está ¿qué? La gracia, y conoceréis, y conocisteis la gracia, dice el apóstol, y conocisteis la gracia, dice el apóstol Pablo, la gracia de Dios, que está ¿dónde? En la verdad. La verdad del Evangelio es la que hace que nosotros lo anunciemos a todas las personas, así como lo aprendimos de Epafras, dice la palabra, o sea, la verdad del Evangelio. Ancle su alma a la palabra, hermana. Si anclas tu alma a la palabra, hermana, nada te va a mover, nada. Aún y cuando los hijos, ¿quiénes tienen inconvenientes con sus hijos? Todos seguramente. Todos tenemos inconvenientes con los hijos, queremos verlos como arcángeles, serafines, los que claro que los queremos ver, hermanos. Pero cuando un hijo te avergüenza, cuando un hijo y por ahí vuelve y te avergüenza o te falla y por ahí en público, y tú dices, me avergonzó mi hijo, y tú estás al frente del Evangelio, ¿qué piensas? ¿Qué debieras de pensar? ¿Qué debieras de pensar? ¿Te desanimas porque no ves lo que quisieras ver en tu hijo? No, hermano. Lo primero que quiero recordarte es que tú también has avergonzado a tu Señor un montón de veces, hermano, un montón de veces. Quiero recordarte que pecaste también muchas veces, como yo también lo hice. Pero el Señor me extendió su misericordia a pesar y de como yo era. ¿Sí? Eso es lo primero que hay que recordar cuando estamos frente al Evangelio. Lo segundo que debemos de recordar siempre que estemos frente al Evangelio, hermano, y un hijo nos avergüence o falle delante de nosotros y ocurran tantas cosas, es que eso no va a cambiar mi forma de ser como creyente, porque mi identidad no está en mi hijo. Mi identidad está en Cristo Jesús y mi alma está anclada a la palabra y mi mirada está puesta en Dios y aguardo en la esperanza. Amén. Entonces téngalo claro, hermano, téngalo claro, ¿sí? Porque su identidad no debe radicar en la felicidad que pueda hallar en sus hijos, el gozo que pueda hallar en sus hijos, ni la paz que le pueda traer sus hijos, o tal vez la paz porque sus hijos se porten muy bien. Y es que muchos anhelan que sus hijos se porten muy bien para tenerlos ciertamente como un departamento de publicidad, ¿no? Para mostrarlos, ¿no? Para mostrar que, ay, cuánto hacen, cómo hacen. No, hermano, mi vida está escondida en Cristo, mi vida está escondida en Dios. Yo no tengo por qué tratar, escuche, de maravillar a las personas. Yo no tengo por qué tratar de impresionar a Dios, si ya Dios fue impresionado por su Hijo. ¿Quién? Jesucristo. ¿Sí me hice entender, mis amados hermanos? Entonces, pues oremos al Señor, hermano. Porque el Evangelio no será esforzarse. El Evangelio no está, la clave del Evangelio no está en esforzarse demasiado. La clave del Evangelio está en creer. Creer en demasiado. Amén. El creer en demasiado nos lleva a lo que hemos visto, mi amado hermano. Oremos para que Familias en Cristo verdaderamente pueda cumplir con lo que tiene establecido, hogares fundamentados en la palabra de Dios. Oremos para que esto sea consecuente con respecto a lo que decimos ser. Amén. Hogares fundamentados en la palabra de Dios. Y yo estoy tentado a cambiarle el nombre a hogares fundamentados en la palabra de Dios para colocarles hogares anclados en la palabra de Dios. Amén. Mire lo que hizo en Colosas, hermano, el Evangelio. Así que, mi amado hermano, la invitación es, hermano, ancla tu alma a la palabra. Ancla tu alma al Evangelio. Ancla tu alma, hermano, para que anclada tu alma produzcas esos rasgos y esas características. Fe, obediencia, amor y esperanza. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Y te damos a ti toda la honra y toda la gloria. A ti, bendito Rey Santo, te exaltamos y te alabamos, Señor. Y ayúdanos en estos tiempos, Señor, para poder, bendito Rey Santo, anclar nuestra alma como nunca antes a la palabra. Y poder, al igual que los hermanos en Colosas, Señor, dar ese fruto. Fe, esto es obediencia, pistis, amor, amado Rey Santo, fe, amor y esperanza. Esperanza de que un día, Señor,
en la eternidad juntamente estaremos con Cristo. Te damos gracias, mi Rey Santo, y ayúdanos, Señor, a que nuestra mente, nuestro corazón esté anclado a ello, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Espero verlos mañana, otra vez a las 6 de la tarde, por este mismo canal. Seguimos desarrollando nuestra enseñanza. Estaremos mañana desde el versículo 9 hasta el versículo 14, y así sucesivamente desarrollando ciertamente nuestra carta del apóstol Pablo, haciendo una predicación expositiva del apóstol Pablo a los colosenses. Amén. Espero que para usted haya sido de beneficio, para mí lo fue. Así que, mi amado hermano, que el Señor les bendiga, el Señor los guarde, vincúlense a sus estudios, por favor, estén muy atentos a estudiar, y en todo tiempo, mis amados hermanos, porque es el Evangelio, mi amado hermano, es la palabra. Recuerden, es la palabra. Amén. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Un abrazo a la distancia y nos vemos mañana. Bendiciones a todos.